Dios les bendiga a todos en esta noche. ¿Cómo están? Bien. Qué bueno que estamos reunidos en la presencia del Señor de nuevo. Hay algunos hermanos que están ocupados, otros no han podido venir por diferentes razones, pero estamos nosotros aquí y gracias al Señor por las redes sociales también, que todo queda grabado ahí. Entonces ellos cuando puedan, pues asistan al día, ¿no? No se pierden la clase. Pero qué bueno que vamos a continuar hoy con la gracia de Dios. Qué hermoso tema, ¿verdad? La gracia de Dios. Pero primero vamos a orar para poner este estudio en las manos del Señor y Él sea el que nos dirija. Padre, te damos gracias en esta noche por tu amor, tu misericordia, tu gracia, tu bondad. Espíritu Santo, una vez más, te pedimos que guíes nuestros corazones, nuestras mentes para poder aprender, crecer, ser llenos del poder de tu Santo Espíritu y poder ser alimentados de ti, Señor, que eres la fuente inagotable de vida. Pedimos, Señor, que nos hagas crecer y entender un poco más el amor, la gracia manifestada en la vida, Señor, de cada uno de los que hemos sido salvos, de los que hemos sido librados de la ira venidera, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, y toda la iglesia dice amén, amén. Qué bueno. Bueno, si ustedes recuerdan, quedamos en la página 187, ¿verdad? Estamos, para los que por primera vez vayan a ver este video o estudio bíblico, estamos haciendo el libro Conociendo al Dios Vivo. Son como 40 y algo de clases. ¿La hermana tiene libro? Ok, perfecto. Todos tienen libro, ¿verdad? Sí. Y de verdad que son unas clases tremendas, de verdad que hemos aprendido mucho los atributos de Dios, ¿verdad? Hay cristianos que comenzamos la vida cristiana y aprendemos algunas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Las clases que nosotros estamos viendo los domingos, las clases del domingo que estamos viendo, que ya por cierto terminamos este domingo, todo ese nivel, no nos habla de los atributos de Dios, ¿ok? No nos habla de los atributos de Dios. Estas clases los viernes, pues nosotros estamos, ya cuando terminemos este libro, muy posible, si el Señor lo permite, vamos a pasar al libro número 2. Y ahí tiene como 5 libros, ¿verdad? Hasta el 5.º libro habla del ayuno. Bueno, espero que la gente venga cuando sea la clase del ayuno, ¿verdad? Porque ese día no va a haber comida, porque es ayuno. No, estoy bromeando, sí va a haber. Pero vamos a aprender acerca de eso, porque el ayuno es bíblico, ¿ok? Apartarse para ayunar también es bíblico. Entonces, bueno, es importante que porque todo el Señor va usando su palabra para hacer que sus hijos crezcan de una manera. El domingo, el viernes, ¿verdad? El estudio, la lectura que vamos leyendo sistemáticamente en la casa. Estamos leyendo un capítulo del Antiguo Testamento, un capítulo del Nuevo Testamento, y de verdad que ya es la segunda vez que leemos el Nuevo Testamento. Si ustedes recuerdan, ya lo habíamos leído y comenzamos. Yo iba a quedarme con el Antiguo, pero dije, bueno, hay gente que está entrando y la palabra hay que leerla todo el tiempo porque es viva y es eficaz. Entonces vamos a leer otra vez el Nuevo Testamento. Y eso es así, leerla. De esa manera podemos tener una comprensión, un panorama completo del mensaje divino. ¿Ok? Entonces es importante hacer todo eso. Yo sé que cada uno de nosotros no somos los mismos, ¿verdad? Desde que empezamos, no somos los mismos. Hemos ido creciendo, algunos tienen más tiempo en los caminos del Señor, otros tienen menos tiempo en los caminos del Señor. Pero yo digo que siempre es bueno estudiar la palabra y seguir estudiando la palabra. No es como decir, ya yo estudié la Biblia, ya no la voy a estudiar más. No, eso no es así. La Biblia no es un libro cualquiera. La Biblia es la palabra de Dios. Y hay que estar ahí, leyéndola y leyéndola y leyéndola. Porque es viva y nos habla todo el tiempo. Así leamos la misma página, el mismo versículo, el Señor nos está hablando. Por eso es viva. ¿Ok? Entonces, vamos a ir entonces al punto número 5 de la página
187 y estamos hablando de la gracia de Dios. Continuamos esta clase, la hemos dividido en dos, ¿verdad? Entonces, ¿quién pudiera recordar un poquito de lo que hablamos el viernes pasado? ¿Alguna palabra, alguna frase, algún versículo que les impactó de la clase? A ver. Hay que saber que la salvación de Dios es por su gracia y no por nuestras obras. Muy bien. Solo porque Él lo quiso así, Él nos predestinó, nos llamó a salvar. Amén. ¿Y cuál es muy bien, cuál es un versículo clave que encontramos en las Escrituras para eso, para decir lo que Ismar estaba diciendo? Efesios 2:8. 2:8. Vamos a comenzar leyendo Efesios 2:8, ¿verdad? Busquen sus Biblias y vamos a comenzar con ese versículo bíblico. Efesios 2:8. Me pasé. ¿Lo tiene? Léalo un poquito duro, por favor. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tenían ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Solamente el 8, ¿no? Y el 9. Okay. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Exacto, la salvación no es por las obras, no, el Señor no te salvó porque eres bonito, porque eres blanco, porque eres negrito, porque nada de eso, ni porque eras muy bueno, ni nada de eso. Póngase a pensar algo. ¿Por qué será que hay personas que pudiera uno considerar que son más inteligentes que nosotros, pero no son salvos? ¿Por qué? Cuando se refiere que son más inteligentes. Sí, de repente han estudiado más en cosas seculares, pero no son salvos. ¿Por qué? Si sabemos que esto es verdad, si sabemos que Dios es poderoso, si sabemos que esto es bueno, y ellos escuchan el mensaje y todo y lo rechazan, ¿por qué? Porque no creen en Él. Porque no creen en Él, ok. ¿Y por qué no creen? Porque creen más en sus capacidades. Exacto, por ahí. ¿Quién más puede agregar algo a lo que dice Carolina? Muchos pueden creer más en lo que la mayoría de las personas piensan de la ciencia, creen saber más, o sea, creen más sobre la ciencia, la evolución y todo eso. Ok, Porque sí. creen más en lo que ven. Se llenan de orgullo, ¿verdad? Sí. Se llenan más de orgullo, exactamente. ¿Quién más puede agregar algo más? Según el incrédulo, se forman otros dioses. Exactamente. Muy bien. ¿Quién más? A veces también no tienen idea y no escuchan que realmente de la Biblia, no tienen el conocimiento. No hay nadie que ese conocimiento. Nadie le toca la puerta y le enseña lo que es realmente las escrituras de la Biblia. Muy bien. Lo que dijo Natalie es muy importante. ¿Por qué? Porque como dicen las escrituras del apóstol Pablo, ¿verdad? En el libro de Romanos, ¿y cómo creerán si nadie les predica? ¿Verdad? Eso es mucha verdad, o sea, tiene mucha razón. Si nosotros no vamos y le predicamos el mensaje y le hablamos la verdad de las escrituras, ellos no van a poder creer. Sabemos que Dios tiene que hacer una obra previa en el corazón de ellos primero, ¿verdad? Dios tiene que obrar en el corazón primero, pero no pasa por sí solo. Él nos ha dado a nosotros el privilegio de predicar la palabra. Si nosotros miramos, por ejemplo, en el libro de los Hechos, ¿verdad? Cuando el Señor le da el privilegio a Pedro que le predique a los gentiles, al centurión, a la familia, no sé si ustedes recuerdan, no recuerdo ahora en qué capítulo exacto está, pero está ahí en el libro de los Hechos. ¿Por qué el ángel que se le apareció al centurión no le predicó, sino que le dijo,
ve a Pedro que tiene algo que decirte, lo estoy parafraseando, ¿no? Entonces, Dios nos ha dado a nosotros, los seres humanos, el privilegio de comunicar este mensaje de salvación, este mensaje divino. Entonces, es un privilegio que nosotros tenemos. Es la misión que Dios nos ha mandado. Debemos hacerlo y tenemos que hacerlo. El apóstol Pablo dijo, ay de mí si no predico el evangelio. La misión me ha sido encomendada y ay de mí si no predico el evangelio. Como a Jesús lo rechazaron, al apóstol Pablo lo rechazaron, a muchos lo rechazaron, a nosotros también nos van a rechazar, pero van a haber otros que van a creer. Entonces necesitamos comunicar el mensaje de salvación. Pues muy bien todos. Entonces vamos aquí entonces, sabemos que la salvación no es por obra, usted no puede hacer nada para salvarse, solamente arrepentirse y creer. Más nada que eso, ¿no? Y la salvación es del Señor. Entonces, en el punto número 5 dice, en los siguientes textos de la carta a los Efesios, el apóstol Pablo presenta el gran y eterno propósito de Dios de salvar a pecadores. Basado en este texto, escribe este propósito con tus propias palabras. Ustedes saben que como trabaja este libro, que nosotros lo hacemos en la casa y aquí venimos a compartir. Si no le dio tiempo, no hay problema. Yo entiendo que hay semanas más difíciles que otras, pero si lo hizo, por favor, si puede compartir. Según Efesios 1:6. Adelante. Para alabanza, Efesios 1:6. Ajá. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Amén. Entonces, ¿qué puso usted ahí en su libro? Puse que el propósito del Señor es que todo aquel que crea en Él y se arrepienta sea salvo. Ajá. Sea salvo. Ok. ¿Quién más puede compartir? Para que Dios venga a ser alabado por medio de la obra que ha hecho la persona. Muy bien, muy bien. Así es. ¿Quién más quiere compartir? José y Natalia. ¿Pusieron algo? Pusimos igual a la lectura, ¿verdad? Ok. Pero sí, ¿verdad? Porque nos dice de la gracia de Dios, ¿verdad? Que ha sido impartida sobre nosotros, en el amado, desde, ¿verdad? Su nacimiento y su crucifixión, ¿verdad? Que se entregó por nosotros, por el que los que creemos, ¿verdad? Que somos salvos de la muerte eterna. Ajá. Ok. Muy bien. Entonces, ese texto dice, volviendo otra vez a leerlo, dice, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. ¿Verdad? Es para la alabanza, la salvación y todo lo que ha hecho Dios en nosotros. Es para la alabanza de su gloria. ¿Okay? Así que muy bien, ahí van, no tenga pena de compartir, ahí vamos poco a poco todos creciendo. Lo peor que uno puede hacer es irse con dudas. Lo peor que uno puede hacer es no decir nada. Somos una familia y estamos todos para ayudarnos y crecer. ¿Okay? Okay. Entonces la nota dice, el gran propósito de Dios al salvar a pecadores, aquí nos ayuda con la respuesta, ¿eh? Es la manifestación de su favor inmerecido. ¿Qué quiere decir? Que no nos merecíamos nada, pero Él nos los da. Que conduce a la alabanza de su nombre. Cuando nosotros entendemos que Él fue el que nos salvó y no que nosotros hicimos algo para salvarnos, o como de repente muchos dicen, no, yo me entrego después, cuando esté más viejito me entrego, ahora disfruta, porque, ¿verdad? La vida es corta, disfruta y después a lo último me entrego. Puede ser que alguno pueda pensar así, ¿verdad? Alguna persona puede pensar así, ¿verdad? Claro, ¿y qué pasa si no te da tiempo? Porque nosotros nacemos y decimos, ok,
cumplí 50 años, medio cupón. Me falta la mitad más, ¿verdad? Muchos dicen así, pero... Me retire. O cuando me retire. ¿Eh? Pero, ¿y qué pasa si esa persona va a durar 1 año más o 2 años más? ¿Verdad? Sabemos que la gracia y la misericordia de Dios son grandes. ¿Por qué? Porque puede ser que esa persona, en el momento de su muerte, que nosotros no lo vemos, no lo veamos, esa persona ahí, en ese momento, se arrepienta porque ha escuchado el mensaje de nosotros todo el tiempo predicando, ¿verdad? Y todo eso. Y escucha el mensaje y en ese momento se arrepienta. Acuérdense lo que les pasó al ladrón en la cruz. En el último momento, ¿verdad? Él se arrepintió y fue salvo. Hoy estarás conmigo en el paraíso, le dijo Jesús. Hoy estarás. Y los que iban a la cruz no eran personas buenas, o sea, eran malhechores. El único bueno era Jesús que estaba ahí, injustamente puesto. ¿Okay? Pero los otros dos eran lo peor, iba a la cruz. Entonces, en el cielo van a haber sorpresas. Puede ser que usted diga, no, esta persona no se salvó, pero puede ser que sí. Puede ser que sí. Vamos a ver, la Biblia dice que va a haber sorpresas en el cielo. Entonces, tenemos que, ¿ok? Entonces, la salvación es para la alabanza de su gloria. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, que el Señor nos libró, ¿de qué nos libró el Señor? De la condenación eterna. Entonces, estamos más que agradecidos. Más que agradecidos. Y más agradecidos es que usted cree que usted va a perder esa salvación. ¿Está seguro? ¿Está seguro que no la va a perder? Entonces más agradecido todavía, ¿verdad? Más agradecido todavía tenemos que estar. Tremendo. Ok, seguimos adelante. La palabra gracia traduce el vocablo griego charis, el cual denota favor o buena voluntad, especialmente hacia quienes no la merecen. Mientras que la frase gratuitamente ha impartido traduce la palabra griega haritot, la cual también puede significar favorecer o visitar con favor. Nota las similitudes entre las palabras. Literalmente, Dios nos agració con gracia. Más adelante, el mismo capítulo 1 de Efesios, se hacen declaraciones similares a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. O sea, el pueblo de Dios es para la alabanza de la gloria de Dios. Versículo 12 dice, y con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. El versículo 14. Okay, eso es en el capítulo 1 de Efesios. Okay, todo es para la gloria de Dios. Entonces, vamos a ir ahí a Efesios, capítulo 2, versículo 7. A ver quién lo puede leer. Uh-huh. A fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Entonces ahí vemos, ¿verdad? A fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ese es el regalo más grande que nosotros podemos tener, ¿verdad? Jesús. Si queremos ver el amor de Dios, tenemos que mirar a Jesús. Ese es el amor manifestado a nosotros como seres humanos. La nota dice... Por gracia somos salvos por medio de la fe. Exacto. Entonces dice la nota, la manifestación de la gracia de Dios en el creyente seguirá aumentando en magnitud por toda la eternidad. De hecho, la amabilidad o bondad de Dios hacia su pueblo en Cristo Jesús
será presentada ante toda la creación como la principal exhibición o demostración de las sobreabundantes riquezas de su gracia. Por toda la eternidad, toda la creación aprenderá cuán verdaderamente clemente es Dios, cuán verdaderamente clemente es Dios al observar su continua amabilidad o bondad hacia su pueblo. Wow, es verdad que sí, ¿verdad? Todo el tiempo el Señor es bueno. La gracia de Dios es tan inmensa y asombrosa que ni siquiera la eternidad será lo suficiente larga para comprenderla o para ofrecer a Él suficiente alabanza por esta. Y es verdad, es algo tan grande y tan hermoso. Usted no se da cuenta que cada vez que usted conoce un poquito más a Cristo, lo que Él hizo por usted, como que usted se aferra más a Él, más lo comprende, más lo ama, más seguro. Ustedes no se sienten seguros de caminar en Él, tranquilos, en paz, ¿verdad? Que usted está en Él, tiene un Padre que lo ama, que lo disciplina, pero también que lo ama. No es como el amor de nosotros los seres humanos, ¿verdad? Yo estaba viendo unos cortes de esa película Son of Freedom, esa nueva que hay, Song of Freedom. ¿Ustedes la vieron? En español creo que me dicen que la están dando también. Ajá, dice que es horrible, ¿no? Que, o sea, que es fuerte. Sí. Sí. Sí, entonces yo en YouTube vi así un pedacito, ¿no? No lo tienen bien, pero vi un pedacito que alguien lo puso ahí en YouTube. Entonces yo pensé dentro de mí, wow, ¿verdad que esa gente se merecen es la muerte, ¿no? Por lo malvado que son, ¿verdad? Pero aún una persona así, si se arrepiente de todo corazón, el Señor lo perdona. ¿Verdad que sí? Y es difícil. Yo recuerdo que yo trabajaba hace años con un señor, él era mi jefe, y estábamos hablando, él leía mucho el periódico y sobre todo las noticias malas, las que usted lee, la hace hacia el periódico y sale sangre, lo exprime y sale. Bueno, él leía mucho y entonces cuando venían los clientes, él hablaba solamente de eso. Eso era lo que él hablaba, ¿no? Ay, mira, y se merece esto, y se merece lo otro, y de política, y de todo hablaba, pero negativo todo el tiempo. Entonces yo le dije a él, yo le digo, mira, estábamos hablando en particular de una persona que había hecho algo muy malo. No recuerdo ahora qué, pero era algo muy malo. Y yo le dije a él, si esa persona se arrepiente, Dios lo perdona, le digo yo. Se enfureció, se enojó. ¿Cómo tú vas a decir eso? ¿Cómo tú vas a esa persona que ha hecho algo tan malo y tan horrible? ¿Cómo piensas que Dios lo va a perdonar? Yo le digo, sí, la gracia de Dios no es como la de los hombres. Nosotros no perdonamos, pero Dios, cuando ve un corazón verdaderamente arrepentido, lo perdona. Ahora, no quiere decir que no va a pagar, ¿verdad?, las consecuencias de lo que hizo. ¿Verdad que sí? Si una persona mata, hablando del juicio aquí en la tierra, y se arrepiente de todo corazón, Dios lo perdona. ¿Qué ustedes creen? ¿Lo perdona o no? Sí. Lo perdona. Dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, no de algunos, de todo. Pero va a pagar las consecuencias, ¿verdad? Irá a la cárcel de por vida, esas consecuencias las va a pagar. Pero su alma el Señor la ha salvado, lo salvó, se arrepintió y Dios lo salvó. Cuando esa persona salga de este cuerpo, pues lo vamos a encontrar en el cielo. Yo pienso que es el análisis que yo creo, pues que cuando se pagan las consecuencias, ¿verdad? Se sufren las consecuencias, a pesar del perdón de Dios, porque
Yo creo que Dios no te hace pagar las consecuencias porque Él te está perdonando, Él está viendo tu corazón, pero el mundo no ve tu corazón, no sabe si tú realmente estás arrepentido. Un juez no va a saber si realmente estás, igual vas a pagar la pena. Exacto. En cambio, Dios sí conoce tu corazón y te perdona y te da la libertad, el perdón, pero las consecuencias las pagas porque estás en este mundo y tienes que sufrir esas consecuencias. Exacto, exactamente. Y cuando mueres, pues, para el cielo, ¿no? Porque estás arrepentido. Y salvo. Sí, porque la gente se puede arrepentir de lo que hizo, pero no de o sea, del pecado en sí para salvación, ¿no? Poner la fe en Cristo. Porque hay gente que ha cometido cosas malas, pero, o sea, se arrepiente de lo que hicieron, ¿no? Pero no pone su fe en Cristo. Eso también hay que verlo. ¿Ok? Hermano. Sí, y es lo que el hermano estaba diciendo, ¿verdad? Y esa es la diferencia, ¿verdad? Como dice este hermano, ¿verdad? Cuando una persona lo que haya hecho, que Dios lo perdona, ¿verdad? Ahí es donde entra la iglesia. Cuando esa persona viene a Cristo, la iglesia está para eso, para poder restaurar, consolar, poder ayudar y no guardarle eso en contra de él. Exacto. En Romanos 8:33 creo que nos dice quién es el que condena. Cristo, ¿verdad? ¿Quién es el que justifica al Señor, verdad? Ahora el mundo, sí, afuera, Sí. La sociedad lo va a condenar, lo va a juzgar, lo va a siempre. Sí. Pero para nosotros es siempre mantenerlo lleno de, a mí Dios te ha perdonado y no guardar de verdad algo o señalarlo, acusarlo, ¿verdad? Que no vaya a ser siempre acusado de lo que hizo. Exacto. Dentro de la iglesia, ¿verdad? Como cuerpo de Cristo hay que, ¿verdad? Hacerlo ver y entender a él o ella, ¿verdad? De que ha sido perdonado y salvado, ¿verdad? El mundo como quiera nos va a condenar, nos va a criticar, nos va a juzgar, ¿verdad? Pero ese es el trabajo de la iglesia. Amén. Y vamos hablando en línea de lo que está diciendo el hermano Daniel en 1 Corintios 5, ¿verdad? Que dice que el que está en Cristo nueva criatura es. Vamos a ver ahí. Pero igual Dios puso a los gobernantes y a esas leyes para que igual Claro, se cumplan, ¿cierto? claro. O sea, sí, puede que esa persona se haya arrepentido, haya recibido a Cristo, pero aún así Paga. cometió un error y tiene que pagar por eso. Correcto, correcto. O sea, es la justicia. Sí, exactamente. Sí. Y son puestos por Dios. No nos ha dicho que nos va a hacer salvos de todo, No, no. Salvos, igual no será salvo, pero igual tienes que pagar terrenalmente lo que hiciste. Exacto. Y ahí vemos que, te ve que en las cárceles se levantan iglesias ahí adentro. También. Hablando, bueno, aquí se pueden equivocar porque ha habido muchos condenados a muerte siendo inocentes, ya han muerto por inyección letal o antes de otra manera. Aquí se pueden equivocar, Dios no se va a equivocar. Exacto, exactamente. Sí. Creo que es segunda, ¿verdad? Es segunda de Corintios, me equivoqué. Primera de Corintios. Segunda. Sí, perdón. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Ese que dice nueva criatura, nueva creación, es una nueva, Dios hace una nueva creación. Si usted antes era una persona perversa, que hacía cosas malas, que envidiaba, que robaba, que hacía cualquier cosa perversa, cuando el Señor viene a esa persona perversa, dice la palabra que Él le cambia el corazón ese de piedra y le da un corazón nuevo, un corazón de carne. ¿Okay? Y hace una nueva creación en esa persona. Y ahora esa persona es nueva, vienen nuevos sentimientos, nuevos deseos. Empieza a amar a las personas que odiaba. No llega a ser perfecto, no somos perfectos y nos encontramos a veces haciendo cosas y sintiendo cosas que no debemos sentir, pero como el Espíritu Santo está en nosotros, nos ayuda, ¿verdad? Y nos dice, lo que estás pensando no es mío,
lo que estás sintiendo no es mío. Entonces, Señor, ayúdame, perdóname, fortaléceme. Y te fortalece. Por eso no debemos descuidar nunca las disciplinas espirituales. El congregarnos, el estudiar la palabra, ¿verdad? La oración, el ayuno cuando el Espíritu Santo nos indique, ¿verdad? Que sintamos hacer ayunos, apartarnos para Dios. Amén. Entonces el amor de Dios es grande. Adelante, hermano. En esto hablando de la gracia de Dios, ¿verdad? Que no nos deja lugar para jactarnos en ninguna manera. En ninguna manera podemos decir por lo que yo hice, por quién yo soy, ¿verdad? Es por la misericordia y gracia del Señor, ¿verdad? Encontré como una reflexión y dice, el corazón de Dios carga con la herida y el dolor que nosotros le causamos. El corazón de Dios carga, ¿verdad?, con ese dolor que causamos. Dice, pero la diferencia es que Él no carga sobre nosotros esto otra vez. O sea, que Dios lo olvida, ¿verdad? Para nosotros es cómo Dios puede olvidar algo que hicimos. Lo que quiere decir, ¿verdad?, que Dios no lo echa a cara, ¿verdad? No nos está recordando, ¿verdad?, del mal que hicimos. Y eso, cuando leí eso, tocó mi corazón verdaderamente. Pues sí, gracias, Señor, porque en verdad, cuántas veces te fallamos o te falto, ¿verdad? Pero tú no lo guardas contra mí, sino tu misericordia sigue perdonándome, ¿verdad? A mí no me deja lugar de ninguna manera para jactarme. Sí, de jactarme que por mí soy el que hice esto y hago esto. No, es la gracia de Dios en nosotros. ¿Ok? Gracias. Ok, entonces seguimos acá leyendo. Vamos al punto número 6. Según los siguientes versículos, ¿cómo deberíamos responder a la gracia de Dios revelada por medio de Jesucristo y el Evangelio? Romanos 6, 1 y 2. ¿Quién lo quiere leer? Yo lo hago. Romanos 6, 1, 2. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Exacto. Cristo nos ha libertado del estilo de vida de pecado, o sea, del pecado que vivíamos. No quiere decir que no vamos a pecar, pero ya no practicamos el pecado. Ya no. Si por ejemplo, vamos a suponer, qué sé yo, una persona, cualquier pecado, vamos a suponer robar, ¿verdad? Y el Señor viene a ti, rompe esa cadena. Yo me acuerdo que yo escuché el testimonio de un pastor. Él hablaba de un hermano, que ese hermano le testificó a él de que él antes robaba, pero dice que cuando el Señor lo salvó, que tenía eso en el corazón, que él iba a la tienda, ni una uva se llevaba a la boca, ni una uva que agarrara así como para probar, ni una uva, dice, era capaz ya de robar, como Dios lo había cambiado. Entonces, no somos esclavos del pecado. ¿Continuaremos pecando? No, ya no somos esclavos del pecado. Tenemos más responsabilidad todavía, porque hemos sido libres de eso. Amén. Ahora, la nota dice, alguien podría concluir que como somos salvos por la gracia de Dios y no por obras, es aceptable seguir viviendo en pecado. O incluso peor, incrementar nuestras actividades pecaminosas para que así la gracia de Dios llegue a ser más evidente. Esto es totalmente contrario a la voluntad de Dios y al propósito de la gracia, exactamente. Porque ahí vamos a ver en Tito capítulo 2, versículos 11 al 13, a ver si Natalie lo lee. Tito 11, 13. Para la otra parte de la Biblia. Ok, está buscando. Ajá. Tito
Ajá. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos, negando la impiedad y los deseos mundanos, digamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador. Amén, hasta el 13. Exacto, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. Muy bien, Natalie. Enseñándonos que negando la impiedad, lo leo así un poco fuerte para beneficio a los de la grabación, pues no se oye hasta allá, y negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo como justa, sobria y piedosamente. Y el 13 que dice, ¿cómo? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Eso, amén. Entonces fíjate que la gracia de Dios se ha manifestado trayendo la salvación. O sea, esto es algo tan grande que hemos recibido que nosotros debemos andar como piadosamente. ¿Qué es piadosamente? ¿Quién puede decir? En santidad, negándonos ¿a qué? A los deseos mundanos. ¿Cuáles son los deseos mundanos? Los deseos de la carne. ¿Qué son? El pecado. Sí, pero ¿cuáles son los deseos de la carne? Ajá. Soberbia. ¿Qué más? El orgullo. Ujú. Sí, muy bien. Muy bien, entonces la nota dice, en Romanos 6, 1 y 2, el apóstol Pablo expone una respuesta equivocada o no bíblica a la gracia de Dios. Aquí en Tito 2, 11, 13, presenta el verdadero propósito de la gracia y la respuesta apropiada a esta. ¿Ok? Entonces, no quiere decir, porque dice, ¿qué diremos entonces? Porque es una pregunta, ¿verdad? En el Romanos 6, 1, 2. ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Pero entonces dice, de ningún modo, de ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, hemos muerto. Cuando nosotros nos bautizamos, ¿verdad? Cuando hemos obedecido esa ordenanza, quiere decir que nosotros, la vieja naturaleza de nosotros, los deseos pecaminosos, las cosas mal hechas, las dejamos ahí abajo. Y cuando sales de ahí, sale esa nueva mujer, ese nuevo hombre, esa nueva joven, ese nuevo joven, para vivir para la gloria de Dios, para vivir obedeciéndole. Como dijo el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20, ¿qué dijo? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora, en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. ¿Ah? ¿Sí? Ah, bueno. Linda, muy bonita. Me hace llorar a veces en la iglesia cuando lo dices tú. ¿Qué? Eso de Pablo. Sí, eso claro, ya no vivimos nosotros, o sea, los deseos míos. No estoy hablando de buenos deseos, ¿verdad? Como, qué sé yo, servir, amar, son buenos deseos, ¿verdad? Dios los ha puesto en nuestros corazones. Pero los deseos que son pecaminosos, yo me tengo que negar a eso, por causa de que he sido crucificado con Cristo. Y ya no soy yo el que vive por mis deseos de acumular riquezas, no, si Dios me da riquezas para ponerlas en las manos, ¿verdad?, del Señor, para que sigamos expandiendo este evangelio. ¿Cuánta gente, por qué la gente hace cosas malas? Porque no tiene a Cristo. Tiene un corazón malo. Tiene un corazón malo. Eso me recuerda a mí a
a un testimonio. A los años donde la gente andaba a caballo. ¿Qué? No en carro, sino a caballo. Y en ese tiempo había caído el comunismo en ese país. Y dice que este pastor iba a caballo y él iba rumbo a la iglesia, ¿verdad? Y en los países comunistas ustedes saben que tú estás vigilado por todas partes. Tú no tienes libertad. En cada parte hay una alcabala o hay guardias que te revisan si vas en tu carro o si vas, bueno, hoy en día en carro, pero en aquella época, acá, en todas partes, ahí, te están revisando. Y dice que uno de esos mercenarios lo paró al pastor. ¿Quién es usted y a dónde va? Yo soy pastor y voy a la iglesia. Y el hombre le dice, la iglesia, pero esas cosas de Dios no es real. ¿Dónde está? Yo no lo puedo ver. Y el pastor le dijo, Dios está en todas partes, menos en el corazón de muchos hombres. Y es la verdad. Dios está en todas partes, menos en el corazón de muchos hombres y mujeres, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nosotros vemos tanta maldad que hay en el mundo? Como yo les he dicho muchas veces, la iglesia es la única esperanza de este mundo, porque es la poseedora, columna y baluarte de la verdad, es la iglesia. Nosotros poseemos la verdad. Por eso debemos predicarla, vivirla, amarla, a todo y predicarla a todo vapor, por todas partes. Apasionarnos por Cristo. Mientras más conocemos a Cristo y entendemos lo que Él hizo por nosotros y de dónde Él nos sacó y hacia dónde nosotros nos dirigíamos, más lo amamos y más queremos que la gente no se pierda. Le amamos urgentemente. Este es un mensaje que hay que comunicarlo. Nosotros, yo sé que a veces como que nos bajamos, como que nos acomodamos. A mí también me ha pasado. Pero realmente es urgente porque no sabemos cuándo las personas se van a ir. Y si se van sin Cristo, se van a perder eternamente. Ahora, nosotros no sabemos quiénes se van a salvar. Dios sí, pero debemos predicarle, aunque sabemos que Dios ha elegido a unos para salvación, ¿verdad? Y a otros para perdición. Nosotros no lo sabemos, pero debemos predicar como si todo el mundo se fuera a salvar. ¿Me explico? Debemos orar como si todo el mundo se fuera a salvar. Eso está en las manos de Dios. Él nos mandó a nosotros a predicarle a toda criatura, dice. No, yo no creo que yo no creo que Juan se vaya a salvar. No creo. Mira, el Señor lo salvó. ¿Ve? Entonces tú no sabes quién se va a salvar. A veces uno, este es tan malo que... No, yo no creo que Dios lo vaya a salvar. Dios salva hasta el más malo. Si nosotros miramos, por ejemplo, este himno muy famoso, Sublime Gracia, ¿ustedes lo han escuchado? Sublime Gracia del Señor. ¿Nunca lo han escuchado? Es tan famoso hasta en el gobierno cuando van a ¿cómo se dice? A nombrar un nuevo presidente, lo cantan y todo. Es un himno, John Newton fue el que compuso. Y la historia de John Newton, él era un traficante de esclavos. Malo, pero malo. Su mamá le predicó la palabra y le enseñó la palabra, pero su mamá murió cuando él era niño. Y él tuvo una vida muy mala. Y entonces en aquella época donde estaban los traficantes de esclavos, venían a África, iban a África y recogían, los traían a los esclavos, los traían a este país y todo eso, y los maltrataban, muchos de ellos morían en los barcos, les hacían muchas cosas malas. Y John Newton era uno de esos traficantes. Y dice que una vez él cayó, una tormenta, él cayó al mar y todo, y él se empezó a acordar, le vino, como le ha pasado a muchos, le vino la película de su vida en un minuto, empieza así. Dice, mucha gente ha testificado eso, cuando están a punto de morir, como que toda la vida viene como una película a tu mente, todas las cosas que tú has hecho, tu familia, todo, ¿verdad? Y él dice que a él le pasó algo así. Y él se entregó al Señor. Y se entregó de todo corazón al punto de que él, dice que él se encerró, después se hizo pastor, llegó a ser pastor, ¿sí? Y compuso ese himno y compuso otros. Y la salvación que Dios hizo en él, la transformación fue tan profunda
Él se sentía tan arrepentido por todo lo que había hecho. Imagínate, había hecho tanto daño a tanta gente. Entonces esa es la gracia de Dios, sublime gracia del Señor. Amén. Tiene una pregunta ahí en la nota cuando dice en Romanos 6:1 y 2, dice el apóstol Pablo expone una respuesta equivocada o no bíblica a la gracia de Dios y le puse una question mark, ¿verdad? No le entendí muy bien qué quiere decir ahí donde dice. Fíjese que yo tampoco, yo igual, yo no pienso que el que escribió esta parte, o sea, la forma de presentarlo, lo presentó de una manera que yo también lo entiendo que no está bien. ¿Verdad? Porque Pablo dice eso primero, ¿cómo puedes perseverar? Dice, ¿cómo puedes perseveraremos en él? Sí, sí, póngale una notica ahí porque eso, el libro es muy bueno y todo, pero esa parte ahí, verdad que no me pareció a mí tampoco. Yo estoy seguro que el hermano quiso expresarlo de otra manera, pero sí, pero lo expresó Ya dice, en Romanos 6, 1, 2 veces. la nota, sí. Dice que el apóstol Pablo expone una respuesta equivocada. Pastor, cuando se refiere a clemente, es clemencia, también, como tener piedad, Misericordia, piedad. ¿verdad? Ujú, ujú. Sí, buena observación, hermano. Ok, entonces leímos ya 2 de Pedro, ¿verdad? 3:18. ¿Sí lo leímos? No. Ok. Aleluya. La hermana Marianita, ¿quiere? ¿Quieres leer, Marianita? Yo tengo que, este bueno no me acompaña acá. Ah, ok. No hay problema. Aquí está Juan. Antes bien, Oh. crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice la nota, Dios ha impartido su gracia libre y gratuitamente sobre nosotros. Efesios 1:6. ¿Cómo entonces crecemos en la gracia como manda Pedro? La idea no es que de alguna manera nos está faltando gracia y necesitamos obtener más, sino que debemos crecer en la gracia que nos ha sido dada en Cristo. La gracia de Dios es el ámbito en que el creyente vive ahora. Por causa de la gracia de Dios manifestada en la obra que Él ya ha hecho por nosotros, la obra que Él continúa haciendo en nosotros, las grandes promesas que Él nos ha dado y la vida y la fuerza que Él pone a nuestro alcance, es que podemos y deberíamos crecer en conformidad a su Hijo y ser cada vez más agradables a Él. Podemos hacerlo, la gracia de Dios nos ha capacitado para seguir creciendo y entendiendo su palabra cada vez más y haciendo todo lo que Él nos ha mandado a hacer. Lo podemos hacer. Hebreos 4:16, ¿qué dice? ¿Quién quiere que lea? Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Acuérdense que nosotros ahora tenemos acceso al trono por lo que Cristo hizo. Porque lo que Cristo hizo por ti, por mí, por ustedes, por mí. Ya ahora nosotros tenemos acceso a Dios, antes no. Ustedes ven esas religiones que dicen que, han oído esa frase, todos los caminos te llevan a Roma, como diciendo todos los caminos te llevan al cielo. Eso no es verdad. Hay un solo camino y se llama Cristo. Él declaró en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso vino Cristo. Principalmente a eso vino Cristo, a salvarnos, a abrir un camino para que nosotros podamos tener acceso a Dios a través del arrepentimiento y la fe en Él. Él abrió el camino a través de su sangre, rompió el velo y ahora tenemos acceso al trono de la gracia.
Eso es un privilegio enorme. No lo tienen todos. No lo tienen todas las religiones. Están orando, orando y oran por horas y aquí, allá y acá. No, eso no pasa del techo. No es el Dios real. El Dios real, tú puedes tener acceso a Él a través de Cristo Jesús. Más nada. Porque si no, entonces, ¿para qué vino Cristo? Póngase a pensar. Un poquito el mundo ya total entero, ¿verdad? La señora que me reportó es una asiática, ¿verdad? China, y estaba tratando de ver y me pregunta, ¿asistes al templo o asistes a una iglesia? Te dio oportunidad. Ahí, ¿verdad? Y me quedé pensando, nunca había hablado con, ¿verdad? Y asisto a una iglesia. Dijo, oh, ¿y para qué asistes a la iglesia? Para congregarme con mis hermanos, para leer, para orar, ¿verdad? Dijo, ¿a quién oras tú? Dije, al Señor Jesucristo, ¿verdad? Dijo, no, yo oro al Buda. Y yo, sí, y yo, ok. Digo, yo y mis niños oramos, nos juntamos y oramos al Buda. Digo, ¿por qué oras a Cristo? Y porque Él, el Señor Jesucristo, vino, nació, murió, pero resucitó. En cambio, hay otros que nunca han resucitado. Ya no dijo nada, ¿verdad? Y eso oramos a un Dios verdadero. Y vivo. Al Señor Cristo, ¿verdad? Alguien que nos oye verdaderamente que está vivo. Amén. Y ya se quedó, ya no dijo. Sí. Pero le dije después, pues no había mucho tiempo, ¿verdad? Pero digo, bueno, esa fue una, ¿verdad? Para otra próxima vez, ¿verdad? Sí, sí. Sería bueno darle una buena literatura. Por ahí yo estoy tratando de comprar unos libritos, precisamente del hermano Paul Washer, que explica el plan de salvación bien concreto. A ver si agarramos unos en inglés también para dárselos nos toca a gente así a veces. Como dice, orar a alguien que no existe. Sí. Yo he leído esa religión en varios de sus libros de meditación, de Lao Tse, hay versículos de la Biblia, ellos sabían, ellos no lo niegan. Sí, pero no son salvos. Bueno, yo he escuchado, yo medito, hay versículos que ellos dicen, no es que ellos lo nieguen. Lo niegan con sus hechos, con su forma de vida. De que el evangelio nosotros no lo podemos adulterar. Eso es un ídolo. Esos monjes que están ellos saben de la palabra de Dios, que han criado a Dios. Sí, ellos pueden saber, pero no son salvos, no le sirven al Señor realmente. Claro, creen, son idólatras. La idolatría es uno de los peores pecados, si no es el peor. Dicen que el ser humano que nacemos y a partir de los 5 años, como que tú te enfermas por la sociedad, el mundo te enferma. Entonces ellos dicen que no tienen que estar meditando, desconectándose, para que realmente se esa mentalidad, ¿no? De la que vive esa religión. Entonces ellos dicen, no, a partir de los 5 años, que es donde ya tú razonas, no es un niño que diría, como que ya se enferma por la misma sociedad. Bueno, definitivamente hay una sociedad que está enferma y la cura es Cristo. Necesitan al Señor. Pasó mucha gente y pasa en este país, mucho acá, que creen que porque los mandas a un colegio del Estado de marxismo, tú no sabes en realidad qué le enseñan. Mi hija va a un colegio católico, yo la puse a mi hija en un colegio católico por mi suegra, ¿no? Ellos son bien creyentes. Yo no tenía tiempo para estar detrás de mi hija, ¿no?
tener una camioneta o una casa, no se preocupa por la educación, que es lo principal. Y no es muy cara la educación, pero ellos dijeron que era carísimo, ¿no? Las colegios privados, pero eso, Sí, igual no vaya, no es tan cara la educación. sí, Pero los colegios no son malos, hermana. Lo que pasa es que retiraron a Dios de los colegios. exacto. Sacaron a Dios porque ya no se puede hablar de Dios, no se puede orar. Antes sí lo hacían. Sí, se fueron, es que han sacado a Dios de todas partes, poco a poco. Hablando de este país, ¿no? Poco a poco han ido sacando a Dios en muchos sectores. Los colegios nacionales, y Ujú. el gobierno hace esfuerzo, ¿no? para que el hijo vaya a un colegio privado. Ujú. En el colegio privado la diferencia es que, como tú lo pagas, tú tienes acceso a ver qué le enseñan a tus hijos. Por eso educación, cómo lo están adoctrinando, porque encantado hoy en día se está adoctrinando. Sí, bueno, la mejor educación que le puede dar es cuando los traemos a la iglesia. Por eso insistimos tanto en que traigan a los niños a la iglesia. Para que no se dejen adoctrinar, porque suele después decir, Sí, sí, es así. Sí. Bueno, vamos a seguir aquí en la parte, gracias por todas las intervenciones y todo. Vamos a ver aquí porque para terminar aquí esta clase, dice la nota, el trono del juicio. Ah, no, perdón. Estábamos en Hebreos 4:16. Eso tú lo leíste. ¿Hebreos? Sí, Ah, qué bueno. acerquémonos al trono de la Ah, ok, sí, gracias. El trono del juicio sobre el cual se sienta Dios por causa de nuestro pecado, se ha convertido en el trono de la gracia por medio de la obra de Cristo en el Calvario. Por eso nos podemos acercar con confianza. La palabra confianza traduce el vocablo griego parresia, con acento en la I. Paz igual todo, más resis igual habla, el cual se refiere literalmente a la libertad de expresión y por tanto connota confianza o valentía. ¿Okay? Nos podemos acercar al trono de la gracia de Dios con confianza y valentía. El mayor pecador se derretirá de miedo ante el trono de Dios, pero el santo más pequeño permanecerá firme con valor y confiadamente por causa de Cristo. ¿Verdad? Por causa de Cristo. ¿Y el santo más pequeño quién es? ¿Seguro? El santo más pequeño quién es? Natalie, a ver. ¿Ah? ¿Segura? nosotros. ¿Ah? El más grande. ¿Por qué? ¿Por qué somos santos? O sea, no, les pregunto no para hacerlo sentir mal, sino para traerla, o sea, a ver cómo estamos, a ver si usted sabe que es santo o no es santo. ¿Por qué somos santos? Ok. ¿Qué más pueden decir acerca de eso? ¿Por qué somos santos? ¿Qué significa la palabra santo? Apartado, ¿verdad? ¿Apartado de qué? ¿Apartado por quién? Por Dios. Usted ha sido apartado como pueblo de Dios, para Él. Hemos sido santificados, también dice la palabra. ¿Ok? Por la sangre de Cristo hemos sido santificados. Entonces somos apartados. No quiere decir que usted no cometa un pecado, ¿verdad? Pero se arrepiente cada vez que lo comete, le duele pecar. Los santos no son los que están pegados en las estatuas, no, es la iglesia. Cuando usted lee la palabra de Dios, le está hablando a la iglesia. El apóstol Pablo le escribe a los santos que están en Efesios, a los santos que están en Filipos, a los santos que están en Colosas, ¿ves? Los santos, la iglesia, los creyentes que estaban ahí en ese momento. Y nosotros somos los santos.
Si usted le ha entregado su vida a Cristo de todo corazón, usted es santo. Ahora, que quiera vivir en santidad es otra cosa. Debe vivir en santidad. Porque Somos apartados por Dios y también somos apartados por el pecado, del pecado. Y Él dice, sean santos porque yo soy santo. Y busquen la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Ven? Ok, entonces seguimos aquí. Es con esta confianza que el escritor de Hebreos nos manda a venir al trono de Dios en oración para que hallemos gracia para la ayuda oportuna. De nuevo, esto no significa que estamos faltos de gracia, Efesios 1:6. Significa que por causa de la gracia que ya es nuestra en Cristo Jesús, deberíamos venir ante Dios y pedir su ayuda oportuna. Aunque todo lo que necesitamos ya es nuestro, yo subrayé esta parte, aunque todo lo que necesitamos ya es nuestro, a menudo debemos apropiarnos de ello, creyendo y perseverando en oración a Dios. Con frecuencia no tenemos la ayuda que necesitamos porque no la pedimos. Santiago 4:2. ¿Verdad? A veces, como una vez me dijo alguien a mí, ¿tú crees que a Dios le interesa algo tan pequeño que yo estoy pasando? Digo, no, pero tienes que orar. Y él me dice, ¿pero tú crees que Dios, con tantas cosas que tiene en el mundo, les va a interesar esto pequeñito que yo estoy pasando? Yo le digo, Dios está en todos lados. Y a Él le interesa, si eres su hijo, si eres su hija, a Él le interesa hasta las cosas más pequeñitas que tú haces. Le interesa. ¿Ok? Así que debemos acercarnos a Él con confianza. Eso es muy importante. Porque Él nos escucha y le interesa todas las cosas que nosotros hacemos. En Hechos capítulo 20, versículo 24 dice, pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. El apóstol Pablo estaba, ¿verdad?, totalmente comprometido con Dios. ¿Estamos nosotros comprometidos con Dios a esa profundidad, verdad? De verdad que a veces nos desviamos, a todos nos pasa, como que desviamos la mirada hacia las cosas, ¿verdad?, de este mundo, como si fuéramos a vivir aquí toda la vida. Fíjense que a veces las cosas que nos pasan difíciles, las decepciones, todas esas cosas que nos pasan, ¿por qué a veces nos pasan eso? Si usted se pone a pensar bien, es para que nos despeguemos un poco de este mundo. Las pérdidas, ¿verdad? Ahora cuando vino lo del virus, ¿se acuerdan? ¿Cuánta gente no perdió tantas cosas? Perdió familiares, lamentablemente, ¿verdad? Entonces una de las cosas que aprendemos es que no somos eternos, no vamos a vivir aquí para siempre. Las cosas materiales son pasajeras, porque mucha gente perdió todo. Yo me acuerdo que yo tenía unos ahorros y cuando vino eso tuvimos que parar de trabajar y todo, ¿verdad? Y los ahorros se fueron. Exacto. Te ibas. Entonces, ¿por qué nos aferramos tanto a esto que es pasajero? Pero la gente se olvida. Ya del virus, mucha gente ya no se acuerda. Bueno, gracias al Señor que se fue, ¿verdad? Ese virus. Pero tenemos que entender como cristianos que debemos tener puestos, como dice la palabra, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y seguir adelante. Y saber que esto es pasajero y que lo más importante que nosotros debemos hacer es servir a Dios, predicando su palabra, servirle a Él de todo corazón, tener comunión entre nosotros, porque nos vamos a ver en el cielo, vamos a estar allá, juntos. Amén. Ya no habrá toda la maldad que estamos viendo aquí.
Cuando nosotros vemos toda esa maldad tan horrible, ¿qué es lo que nosotros deseamos? Estar con el Señor, ¿verdad? Irnos, donde el Señor nos ha dicho que allá estaremos en el cielo, ¿verdad? Donde no habrá dolor, no habrá lágrimas, no habrá sufrimiento, no estaremos sujetos a esta debilidad de este cuerpo que se enferma, que se cansa, se fatiga. Estaremos allá con el Señor, felices, y todo lo que hemos pasado aquí quedará atrás. Tal vez ni nos acordemos de eso. Amén. Amén. Entonces terminamos aquí con esta nota que dice: esta fue la noble meta del apóstol Pablo, aunque nuestros llamados, dones y ministerios difieran de los de él, todos deberíamos tener la misma ambición: dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Amén. Dar testimonio de la gracia, del evangelio de la gracia. ¿Qué es evangelio? Las buenas nuevas, las buenas noticias. Comunicar esa buena noticia. Amén. Que el Señor permita que nos entreguemos cada vez más para vivir una vida de verdad que agradable a Él. Vamos a orar, regálenme unos minutitos más. ¿Ah? Sí, por favor. Vamos a estar orando en este momento. Dios les bendiga. Espero que se haya escuchado los hermanos leyendo. Pero de todas maneras, los que tienen el libro, tienen el libro. Dios les bendiga. Buenas noches. Hasta el próximo viernes.